Básicamente el gobierno del país decretó una ley de exterminio de esta etnia. Estamos en el país con más animales venenosos del mundo. Para que estemos hablando de que es un campamento, es campamentos de hace 500, 600, 700 años. Una de las medicinas que los seris, que el pueblo Comcaac comparte es el famoso bufo alvarius. Aquí estamos para hacer una ceremonia. Es el que abre los portales para que pueda entrar o salir del cuerpo, o más bien entrar a su propio ser. Gente, bienvenidos a una nueva aventura. De la Sierra de Chihuahua, el estado más grande de todo México, me he venido a las costas de Sonora, el estado de al lado y también el segundo estado más grande del país americano. Me encuentro en un territorio muy especial, conocido como la Nación Comcaac. Este es el territorio Comcaac, el territorio protegido de una etnia indígena, de un pueblo indígena, más conocido popularmente en la ciudad o en el mundo como los seris, los indígenas seris. Este término realmente no es el más acertado porque seri es una denominación por otra etnia indígena de Sonora, los yaquis. Seri, en idioma yaqui, significa hombre de las arenas, por eso el nombre más correcto es pueblo Comcaac, indígenas Comcaac. Vale, realmente llevo en este territorio un par de días de expedición con algunos exploradores, algunos fotógrafos, incluso un biólogo. Ahora mismo está atardeciendo, a punto de anochecer, y vamos a acampar en estas montañas. Nos hemos quedado solos y a partir de ahora vais a ver un poco de lo que se viene y de lo que he vivido yo en los últimos días. Estabais viendo esta maravilla de furgo por aquí y eso es porque estoy con Héctor de Expedición América. Años viajando y ahora en la camioneta, qué bueno que cuadramos, vamos a adentrarnos en el desierto y vamos por una expedición. Un campamento más, ya vamos algunos días y otro más. Y otro más, vamos. Irati. El universo fue creado por el creador en ese primer estruendo que lo empezó todo. Nació el universo, nació el cosmos y nació nuestra tierra. Con el tiempo la tierra se llenó de agua y después nacieron los continentes gracias a los animales del mar como la tortuga marina, que es la que creó la tierra que ahorita pisamos, y el creador vino a dejar nuestra lengua poniéndole nombre a todas las cosas. Antes del tiempo en el que existimos hubo un tiempo con otras leyes, otra física, otra química, donde animales se convertían en hombres y hombres se convertían en seres como nosotros, donde había tres tipos de seres humanos: los gigantes colosales, los gigantes y nosotros. Sabemos que nuestro pueblo siguió una nube por generaciones. Venimos de otro lugar y la nube se detuvo aquí en nuestra isla y empezamos el siglo XX únicamente con 169 sobrevivientes, y de esos 169 sobrevivientes venimos los 1100 Comcaac que existimos ahora. Muy difícil de comprender cómo funciona el mundo ahora, que es un mundo más grande del que imaginábamos tiempo atrás, y estamos buscando nuevas formas de adaptarnos para sobrevivir con dignidad en este tiempo moderno sin dejar de ser nosotros mismos. Bueno, una vez más está a puntito de anochecer, están montando ya el campamento por ahí atrás. Pero antes de nada os quería comentar algunas cositas que creo que tenéis que saber desde ya. Nos encontramos en una región llamada Bahía de Quino, justo al lado de un municipio llamado Punta Chueca. Como decía, todo esto conforma parte del territorio indígena, pero como ellos mismos nos contarán, de estos territorios fueron expulsados y de hecho el pueblo seri, o mejor dicho el pueblo Comcaac, fue prácticamente exterminado. Volvieron aquí y prácticamente se les obligó, entre comillas, a asentarse, a quedarse en el municipio de Punta Chueca. Y esto ha sido hace unos 50 años, entonces no es como un pueblo ancestral, sí el territorio, porque ellos llevaban aquí desde hace cientos o miles de años, pero en concreto ese pueblo y sus construcciones son cosa de los últimos años. Vais a ver que es un pueblo súper interesante. Entre otras cosas, no se sabe su origen, no se sabe su procedencia. Incluso, si no me confundo, genéticamente tampoco tiene parentesco con otros grupos indígenas de la zona. Y lo mismo pasa con su idioma, con su lengua. Es muy diferente al resto, no tiene lenguas hermanas o primas, lenguas con similitudes. Es un pueblo indígena con un idioma
idioma local completamente único. Y una de las cosas más increíbles es que estos territorios que hemos recorrido en los últimos días y también en el día de mañana solo han sido exploradas por algunos nativos, por algunos indígenas. Debo decir que este pueblo indígena está muy modernizado, muy adaptado a la vida moderna, pero igualmente tiene una cultura, unas tradiciones súper interesantes, súper propias, una identidad fuertemente forjada y que aún se ve muy viva, muy latente, y eso ha sido lo que más me ha llamado para venir aquí. Pero lo que digo, territorio prácticamente inexplorado solo por algunos nativos que vienen para pescar o para recorrerlo algunas veces. Casi nadie de ciudad, ni siquiera mexicanos, vienen a estas montañas y lo vais a descubrir, vais a ver pruebas de esto en este mismo vídeo. En estas tierras, conocidas como la Nación Comcac, existe una propia guardia indígena, una policía de la zona que controla estas tierras y también quién entra en ellas. No puede entrar cualquier persona, tienes que tener el permiso de los locales. Igualmente por esto, porque estas tierras se rigen por su propia seguridad, por su propia guardia, es que la policía del resto del país aquí no entra. Incluso se pueden ver, por ejemplo, en la zona algunos carros, algunos coches manejando sin matrícula, y esto es posible porque, como digo, las leyes de aquí no son las leyes del resto del país. También debo añadir que en estas tierras existe o puede existir inseguridad a modo de robos o asaltos siempre y cuando alguien de fuera venga por su cuenta. En vez de entrar con el permiso de esta guardia y con el permiso de los locales, entre sin avisar o sin que la gente local lo sepa, pues sí que dependiendo en la zona en la que esté, puede verse involucrado de repente en un asalto en mitad de la noche. En estas montañas son zonas muy inhóspitas, pero bueno, nosotros estamos con locales, estamos disfrutando del entorno de este ecosistema semidesértico. Ahora estamos en invierno, en la temporada fría, aún así hace bastante calorcito por el verano. Llega el frío por la noche, por eso estamos con el fuego. Y nada, vamos a disfrutar de la velada con una cena que vamos a hacer ahora al fuego, incluso una copita de vino que tenemos por aquí. Estamos en el país con más animales venenosos del mundo. Se choca codo con Australia, pero en la opinión de muchos, México es el país con más especies venenosas. No son las más venenosas, pero sí es el mayor número de especies venenosas. Tenemos un gran número de serpientes de cascabel. De hecho, nos encontramos en un campo de dunas donde vamos a encontrar una de las más famosas, la cascabel de cuernitos, la sidewinder que le llaman los americanos. También tenemos muchas especies de escorpiones venenosos. Tenemos los centuroides, que son de los top 10 más venenosos del mundo. De hecho, aquí está el número 9 más venenoso del mundo. Ese escorpión es muy problemático. Muchos niños mueren cada año aquí en Sonora por ese escorpión. También tenemos dos arañas de las más venenosas del mundo, la viuda negra y la violinista. Tenemos el único lagarto venenoso del mundo, tenemos el monstruo de Gila. Algunos piensan a veces que el dragón de Komodo es venenoso, pero esto es incorrecto. El dragón de Komodo tiene bacterias. El monstruo de Gila es verdaderamente venenoso y tiene una potencia casi igual a la de una cascabel o inclusive más, pero como no tiene mecanismo para inyectar el veneno, pues la cantidad de veneno que entra es poca y no hace tanto daño. Aún así, los que narran la mordedura dicen que es de lo más doloroso que se puede experimentar. Tenemos como el pez piedra y el pez león que están invadiendo las costas de México. El pez piedra es nativo, el pez león es una especie introducida. Tú lo pisas paralizado y ahí quedaste, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre portar zapatos cuando andas en zonas de playa, principalmente rocosa. Tenemos medusas, tenemos anémonas, gusanos de fuego, las mantarrayas. En Sonora es bien común que una mantarraya te pique. Tú pisas la mantarraya, está enterrada y ¡fum! Un arpón atraviesa tu pie. Le pasó a Steve Irwin, por eso falleció, el famoso cazador de cocodrilos. Entonces pues ya sabrán, duele muchísimo y el veneno está hecho para que te duela, ¿no? Es una familia de borregos, es la mamá y la cría. Es el borrego cimarrón de la especie Ubis canadensis mexicana, una de las tantas variantes que hay aquí en México. La que se encuentra en Isla Tiburón fue introducida en el 1971, estaba disminuyendo, entonces metieron 21 hembras y 3 machos. Y ahorita el año pasado, en noviembre, el conteo de una estimación de la población da un número como de 700, 650. Recalentando para desayunar un poquito lo que sobró ayer y haciendo un poquito de café por aquí. Y buenos días, que no lo había dicho, ahora sí que, bueno, seguimos esperando a que llegue el calor del día, pero ya está saliendo el sol, incluso por aquí que estamos entre cerros ya nos está empezando a llegar el solito, combinado con un poquito de café, perfecto para comenzar el día. Y hoy va a ser un gran día, lo veréis, desde el principio hasta el final y bien intenso, terminando con una ceremonia, pero iréis viendo poco a poco.
Bueno, y en mitad de la ruta que hemos ya comenzado por la mañana, no puedo esperar más para contaros una de las cosas que me ha parecido más impresionante, más interesante, y que es también uno de los indicativos de que estas tierras son casi completamente inexploradas, vírgenes, inhóspitas, y es que se pueden encontrar campamentos de los antiguos seris, de los abuelos, de los ancestros, campamentos de hace 500, 600, 700 años, y además son muy fáciles de reconocer una vez que los ves. Básicamente se muestran como suelos repletos de conchas ya frágiles, conchas que se deshacen, y esto es porque en estos campamentos en los que vivían 5 o 6 familias Konkak, vivían junto al mar, como estáis viendo, iban comiendo estos moluscos y dejando las conchas, y comiendo los moluscos y dejando las conchas, y lo más increíble es que se pueden encontrar todavía herramientas de piedra que usaban ellos, o incluso puntas de flecha. El otro día salimos por la noche con el biólogo para buscar serpientes venenosas, terminamos dando con uno. Para que veáis un poco la cantidad de conchas, o sea, para que estemos hablando de que es un campamento, es que fijaos, el suelo es puramente conchas, como estáis viendo que se deshacen, conchas muy antiguas. Estamos en un campamento costero, entonces está lleno de conchas, pero más hacia adentro del continente los campamentos son de pura piedra, y aquí es difícil encontrar, pero a veces también encuentras a esto que llaman lascas. Es pedacería de los nativos de cuando fabricaban sus artefactos, ya sean cuchillos, flechas, era pues la edad de piedra, ¿no? Entonces esto es prueba ya fidedigna de que andamos en un campamento de los nativos. Esta lasca está trabajada, está percutida, pueden ver cómo lo trozaban. Esto no es un artefacto tal cual, pero de aquí sacaron un artefacto, entonces vamos a buscar un poco más y en una de esas sí sale un cuchillo. Te lo pones así y con el cuerno de venado empiezas a darle presión y sacándole el filo, pero que esté más grande ya se puede sacarle el filo por los bordes para que esté listo para usarse en las puntas de las flechas. Nosotros cuando andamos en el monte siempre nos topamos con campos donde nuestros ancestros han estado, numerosas familias de 7, 8 familias. Cuando llegas ahí en esa parte te hace sentir como estar en casa porque sientes todavía la presencia de las personas que estuvieron ahí, y a pesar pues ahí dando vueltas ves las puntas de flecha, las ollas de barro, ya sea completa o ya fragmentado. Entonces cuando ves eso sientes algo muy especial por ese campo. También según las historias, este lugar, estas rocas colocadas de esta forma, incluso con esa roca ahí dentro para acomodarse, punto que hoy en día se puede utilizar para algunas ceremonias o incluso para meditar. Según las historias, como digo, estaría formado hace muchísimo tiempo por los gigantes que habitaban en la antigüedad. Cuando éramos niños veníamos a este lugar y aquí atrás de mí hay un resbaladizo. Nos quitábamos los zapatos y en un caparazón de tortuga agarrábamos vuelo hacia abajo, y entonces muchas de las veces se nos quebraba el caparazón y las uñas lo pegas contra el suelo y a veces se te quita la uña y se levanta todo, y es una de las formas de tradición de cómo jugábamos antes en estas partes. Vale, de hecho nada más caminar un poquito ya nos hemos encontrado con restos de caparazones de tortuga. No sé qué tal me oiréis con este viento. La historia de los Konkak, la historia de los indígenas seri, es bastante trágica. Tiempo atrás ocupaban un cuarto del territorio de Sonora, pero en el 1850 y algo, 1856 creo que es, el gobierno, es decir, directamente el gobierno del país, decretó una ley de exterminio de esta etnia, por la que se pagaba 150 pesos por cada melena seri, es decir, por cada cabeza de los hombres, por cada hombre muerto, y después pagaban también 50 pesos por cada mujer prisionera. Por eso, como nos contaban, quedaron poco más de 100 seris, de 100 Konkak en toda la región, fueron prácticamente exterminados. Y todo esto teniendo en cuenta que estos indígenas eran hombres altos, fuertes, los hombres, como nos contaban ellos mismos, pescadores, cazadores, también recolectores, y hoy en día lo siguen siendo, y las mujeres hoy en día se dedican a fabricar artesanías con elementos del mar como conchas, coral negro. Es más, por ejemplo, este collar que llevo me lo regaló Felipe, con quien hemos acampado esta mañana, con quien hemos acampado de hecho los últimos días, lo ha hecho él mismo y está hecho de huesitos de tiburón, tiburones de estas aguas. Así que hoy mismo, para continuar la mañana, vamos a montarnos en una de sus pangas, que es como llaman estos botes, estos pequeños barcos, pequeñas embarcaciones, y vamos a ir de pesca, una pesca tradicional, y a ver si hay suerte. Podemos observar por aquí un poco de la fauna marina del lugar, como estrella de mar, y esto que es una galleta de mar. Para que os hagáis a la idea, tenemos también aquí el esqueleto de una de estas galletas de mar. Parece que tienen como una flor, ¿verdad? Este animal sí que no lo había visto nunca, y me comentan que es como el primo de un erizo de mar. Bueno, en esta zona anidan tortugas marinas. Es
es una zona de mucha importancia para las tortugas marinas, ya que migran desde casi el otro lado del mundo, a veces llegan desde Japón hasta acá para anidar. Tenemos aquí a la tortuga más grande del mundo, que a diferencia del conocimiento popular no es la tortuga Galápagos, es la tortuga laúd, es una tortuga marina muy amenazada. Por suerte para los nativos de aquí, la tribu Comcac o Seris, esta tortuga es una deidad, considerada una deidad, entonces la protegen muchísimo. Y estamos por aquí con Miguel, buenos días. Buenos días, bienvenido a la tribu Seri. Muchas gracias, pescador con el que salimos esta mañana. Venimos a pescar, traemos solamente una piola, él va a pescar nomás, es lo que estamos haciendo ahorita. Allá vamos y a ver si suerte. Sí, este es el pedazo de una ala de un pelícano, pero esto nos sirve para hacer señuelos, que ahorita no contamos con carnada o con corte de carnada, pero con esto vamos a pescar corvina o si no, pescamos sierra. Es lo que estamos proponiendo hacer, porque está difícil traer una carnada viva. Y normalmente, en caso de poder encontrar carnada viva, ¿qué es lo que utilizáis? Con cualquier pescado, o cualquier carne de pescado. O con lapas. O... Ajá, sí, pero vale. como no hay de eso, tenemos que buscar, improvisar con esto. Por intentarlo que no quede. Podría decir que prácticamente no he pescado en toda mi vida, las pocas veces ha sido con caña. De esta forma, desde luego que nunca. Vamos a probar a ver si hay suerte, incluso si pican a ver si lo siento. Teníamos un visitante por aquí, un lobo marino ha venido a vernos o a comerse nuestra comida. Así que bueno, viendo los acontecimientos, la próspera situación es que si conseguimos pescar algo teniendo solo un hueso de pelícano como carnada, un lobo marino que nos está rondando va a venir y se lo va a comer. Así que hoy creo que no comemos. No, Irati, ¿tú qué opinas sobre la situación? ¿Tú qué sabes de lobos? Me voy a comer yo el lobo. Tenemos aquí un alimento muy nutritivo para nosotros. Bueno, al menos hay un plan B. Como una ostra, ¿no? Ah, sí. Así que no nos morimos de hambre aquí. Estamos buscando almejas y seguiremos buscando hasta hallar las conchas que queremos. Aquí está otro ostión. Esto ya me está gustando porque ahí está otro. Oh. Podemos comer bien. Podemos comer y podemos usar de cinuelos. Perfecto. Pues vamos a ver si esta vez hay más suerte. Con esto ya vamos a tener un pescadito para comer. No estábamos teniendo suerte con este primer señuelo, sumamente tradicional como estabais viendo, un hueso de pelícano. Así que hemos vuelto a pisar tierra en una parte de la isla para encontrar ya carnada y sí que hemos encontrado ostras, pero vamos a ver si suerte. Lo bueno es esto, que estamos en un ecosistema vivo, en un entorno muy rico y si no conseguimos pescar, pues bueno, hemos decidido que al menos las primeras ostritas que hemos encontrado nos las comemos vivas directamente como las lapitas de la roca al estómago. Fijaos cómo estaba directamente en la piedra. Bien rica. Está buena. Estas son las bellezas de Sonora, el estado donde se une el desierto con el mar. Buenísimas están, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a ver si hemos tenido suerte, que parece que hay algo. Bueno, si bien es cierto que no parecía que fuéramos a tener suerte antes, incluso nos andaba rondando el lobo marino. Fijaos, esta vez ha estado puesta a menos de 5 minutos. Estos mares están llenos de vida. Parece que se viene otro. Ahí lo tenemos, otro pescadito.
Bueno, por fin pisamos tierra firme de forma definitiva por esta tarde en Isla Tiburón. Isla Tiburón es como se llama esta gran isla que está frente a las costas. Una isla realmente importante para el pueblo Seri, para el pueblo Comcac. Esta gigantesca isla de 60 kilómetros de largo y 40 de ancho, que según la cultura indígena fue formada, fue creada y levantada de los fondos marinos por una gigantesca tortuga marina. Este es el lugar donde arrinconaron a los últimos Seris, a los últimos Comcac, y después de esto también los echaron de su propia isla. Fue devuelta al pueblo Seri, al pueblo Comcac en los 80, y hoy por hoy es el último resguardo, el último territorio sagrado de este pueblo indígena. Por otro lado, este canal enorme que está a mi espalda, el paso de agua que separa las costas de México de esta gigantesca isla, se llama Canal del Infiernillo. Ayer al amanecer tuvimos la fortuna de poder recorrer una de sus áreas, una de sus zonas en kayak, y os dejo con unas imágenes porque era espectacular. Un fondo marino lleno de vida, podíamos ver las rayas moviéndose por el fondo, veíamos peces globo, erizos, galletas de mar. Fijaos en esto, he descubierto en Sonora un paraíso natural, salvaje, lleno de fauna, y eso solo quiere decir una cosa, y es que voy a regresar aquí más pronto que tarde, estoy seguro de ello. Y ahora sí que sí, ha llegado un gran momento, un momento para el que no podía esperar más y que me emociona. Una de las medicinas que los Seris, que el pueblo Comcac comparte con el exterior, es el famoso Bufo alvarius. El veneno de este sapo se fuma, y yo ya lo fumé hace 2 años, pero sinceramente lo hice en un lugar que tampoco considero que fuera el adecuado. Os dejo por aquí el vídeo, en el que también intenté explicar un poco de la parte científica, al igual que de la espiritual. Hablaba de que el veneno del sapo tiene 5-MeO-DMT. Nosotros, los seres humanos, tenemos DMT en la glándula pineal. Lo segregamos de forma natural al nacer y al morir, y si no me confundo, en algunos estados de sueño, en los más profundos. Entonces, cuando ingerimos este DMT, nuestro cuerpo está recordando esos momentos, esas sensaciones que en la memoria no podemos recordar, que sentíamos cuando nacíamos. También esa creencia en el aspecto más espiritual de que te puede conectar con zonas del cerebro muy profundas, o incluso conectar con otros mundos, o conectar también con tu propio alma, abrir vías en tu mente inexploradas hasta el momento. Así que estamos en la Isla Tiburón, el último lugar sagrado de los Seris de la nación Comcac, y estamos con Miguel, este hombre con el que hemos ido a pescar, pero que no solo es pescador. Miguel es un hombre muy importante en esta comunidad en Punta Chueca. Aparte de ser en su día gobernador, hoy en día forma parte del Consejo de Sabios que rige estas tierras, pero también es uno de los maestros, es uno de los chamanes, y está ya preparando todo para que tanto Irati como yo podamos vivir, podamos ser parte en esta ceremonia, en este territorio sagrado. Aquí estamos reunidos para hacer una ceremonia, el Bufo alvarius, uno de los tantos medicinas ancestrales que tenemos. Aquí es el lugar sagrado de la Isla del Tiburón. Estamos en la punta de San Miguel, en donde nosotros, nuestra creencia, creemos el Creador solamente en Él. Él nos hizo y a nosotros. Por lo tanto, aquí es una preparación para entrar a la cueva en busca del poder sobrenatural, la esencia de Dios mismo, para poder sobrevivir con todas las cosas que nos ha acontecido en nuestra vida, en nuestros abuelos también. Este lugar, para que nosotros tuviéramos la oportunidad, ellos, nuestros abuelos, tuvieron la lucha por medio del espíritu del mismo Dios, que es el poder sobrenatural, que podemos sanar almas, sanar cuerpos, y todo eso implica nuestra visión y respetamos la naturaleza como parte nuestra. Eso sería la visión de nosotros. ¿Por qué conservamos nuestras tierras tan vírgenes? Porque respetamos nuestras tierras y vivimos y convivimos juntamente con la naturaleza. Claro está que nosotros vivimos sobre la medicina ancestral. Gracias a ellos podemos sobrevivir muchas pandemias, muchas enfermedades. Aún también muy conocido entre las sociedades modernas, que es el estrés, que genera el alma, porque el alma es el que siente, no el cuerpo. El cuerpo solamente se manifiesta lo que siente en el alma. Lo que hace el Bufo alvarius es sanar el alma, para resetearla, renacer o reencarnarse de nuevo, porque eso es la medicina del Bufo alvarius. Claro que ha sido un secreto muy grande para nuestra comunidad. Para nosotros el bufo es Otak. Otak es un guardián que está al trayecto hacia el Creador. Cuando una persona trasciende de este lugar llamado tierra, lo que hace es llega con el guardián y indica la luz para que pueda seguir continuando. Por lo tanto, ha sido usado por mucho tiempo, pero no ha sido manifestado en ningún momento, pero tuvo la necesidad de una persona, Tavio, un médico que tuvo la necesidad de procurar esto, y él en ningún momento se da el crédito como si él estuviera descubriendo, solamente afirma que todo lo que la medicina que hemos dicho era toda una verdad, que renueva el alma, las puertas se abren
por medio de los cantos de poder. Para poder sanarlo con una persona tenemos que acompañarlo con canto. Para nosotros el canto es el que abre los portales para que pueda entrar o salir del cuerpo, o más bien entrar a su propio ser, porque somos un universo, la visión de nosotros. Muchas veces hemos visto actos que nosotros lo hacemos pero no lo publicamos. Por ejemplo, la danza de Pascula. Eso es para que el ego muera dentro de aquella persona que está danzante. No guía por su propio pensamiento, sino es conducido por el mismo cantor. Tenemos muchas medicinas que hasta ahorita no hemos compartido, pero dependiendo de la necesidad de la misma sociedad de afuera de nosotros, si lo requieren, claro que sí lo podemos compartir. Y muchos se visten aún nuestras ropas tradicionales, queriendo pasarse por indígenas, pero en realidad hay gente que sí tiene la capacidad y que ellos también son mensajeros del mismo Creador. Para nosotros no existe la muerte. La palabra muerte no existe, porque el ser humano, el alma no se muere, sino que se trasciende a otro lugar. Ese es igual que la muerte, que lo nombran la gente que de afuera. Muchas veces en mis vídeos, al regresar de estos viajes, al regresar a este mundo, al regresar a esta realidad, he intentado expresar en palabras lo visto, lo vivido, lo sentido, pero esta vez no. Esta vez, fuera parte de decir que sin duda ha sido muy positivo, tanto por el lugar como por la gente, por todo lo que me rodeaba, se ha vivido increíble. Esta vez me lo voy a guardar para mí, porque creo que expresarlo con palabras, aunque te puedes acercar más o menos, es bastante imposible, es innecesario, no hace falta. Lo que sí añadiré es que tanto el bufo como otras medicinas ancestrales, sobre todo de pueblos americanos, cuando se extendieron a las ciudades, incluso cuando algunas personas las empezaron a dar un mal uso, a dar una mala interpretación, surgieron también malas creencias o gente que no las da esa importancia. En concreto en España con el bufo, por ejemplo, ocurrió un famoso caso en los últimos tiempos en los que de hecho una persona murió. Si sois españoles seguro que sabéis de lo que hablo. El bufo inundó todas las televisiones hablando del bufo sin tener ni idea de lo que hablaban, sin comprenderlo. Culturas ajenas a esta, hablando de una cultura de la que ni siquiera saben el nombre, porque estoy seguro que ni conocen este lugar desde donde viene el bufo. Así que solo puedo decir al respecto que antes de dejaros llevar por voces sin ningún tipo de valor, de gente que no sabe de lo que está hablando, incluso yo tampoco os puedo dar una respuesta ni una solución. Solo os digo que emprendáis vuestro propio camino y que descubráis por vosotros mismos, que es lo que intento yo hacer. Y realmente va siendo hora de acabar, incluso la noche está llegando, estos días han sido increíbles. Podría seguir con muchísima más información, como por ejemplo el nombre de la isla. Había oído de algunas personas que el nombre Isla Tiburón podía venir por la forma. Otra opción, porque hay tiburones en el agua. La gente local me ha dicho que es porque cuando los españoles llegaban en sus embarcaciones, en sus galeones, y bajaban en los botes, se iban acercando, ellos, como eran pescadores, eran gente del mar, aguantaban mucho la respiración y bajaban bajo el agua con arcos y con flechas, se ocultaban, y justo cuando los botes estaban llegando, aparecían del agua, ¡fum!, disparaban y se volvían a ocultar por el agua. Los llamaban hombres tiburón, o al menos esto es lo que se cuenta en estas tierras. O por ejemplo lo que significa en idioma local la palabra Concac, esta palabra que también da nombre al pueblo indígena. Significa gente, la gente, porque en los tiempos en los que se creaba este ancestral idioma y desconocido, único idioma, los nativos pensaban que eran las únicas personas en el mundo. Entonces Concac realmente representa como al humano, a la gente, a la humanidad hoy en día, ¿no? Pero se adopta como nombre para este pueblo nativo. Incluso ya terminando, me han hablado de cómo con el bufo también se luchaba contra la tuberculosis, cómo se ponía a la gente con unos paños así cubriendo y se dejaba que estuviera inhalando ahí dentro, como dentro de estos paños, los vapores del bufo para curar la tuberculosis. Y ya para terminar, que hay algunas problemáticas, como en todos los lugares que hay problemáticas. En este lugar también las hay, se las debe hacer frente. Por ejemplo, la contaminación. Realmente todas estas tierras están muy contaminadas. Primero, ya sabéis que no es como un territorio ancestral y cuidado desde hace siglos, sino que hubo guerras, les echaron, volvieron. Esto tiene solo algunas décadas. El resultado de todo esto es que sí que hay mucha contaminación que por suerte por ahora están empezando a limpiar. También viven una brutal falta de agua, es decir, tienen el mar al lado pero agua potable para poder beber. Solo tiene una pequeña máquina puesta por el gobierno, si no me equivoco, que desaliniza el agua y es esa poquita agua la que pueden manejar. Y ahora sí, es que podría pasarme hablando de este pueblo indígena y estas tierras hasta que amaneciera mañana por la mañana, pero este vídeo seguro que es ya larguísimo. Esto solo se resume en que volveré aquí. Hay otras medicinas
piscinas muy importantes, muy interesantes, muy impactantes que voy a probar. Quiero explorar toda la isla Tiburón. Aunque ya casi ni se vea, pero la silueta es bien bonita. Muchísimas gracias, Héctor, Expedición América. Por otra expedición más y a recorrer la isla. Y a recorrer lo que queda de Sonora. Y ahora sí, me despido. Gracias a todos y nos vamos para el próximo país americano. Amimi kwat pahima yasha ete pahia amimiya tanosinda jota jonoya amate paella amate hakano geya ta yasamoya ameme makti hasya.